Mi esposo me traicionó y me abandonó. Años después, me vio y se arrodilló ante mí. El amanecer se filtraba tímidamente por las cortinas, pero algo en el aire se sentía extraño. Valeria se movió en la cama, extendiendo la mano en busca del calor de Alejandro, pero lo único que encontró fue la frialdad de las sábanas vacías. Abrió los ojos de golpe, su corazón martillándole el pecho. Alejandro. Su voz resonó en el silencio sepulcral de la casa. Se incorporó de inmediato, sus pies descalzos chocando contra el suelo frío mientras recorría la habitación con la mirada. Nada. Ni un rastro de él. La sensación de angustia se instaló en su pecho como un peso insoportable. Caminó por el pasillo con el estómago revuelto, sus pasos cada vez más apresurados. Cuando llegó a la sala, lo vio. Sobre la mesa, junto a su taza de café aún sin tocar, había un sobre blanco con su nombre escrito en la caligrafía que tantas veces había leído en cartas de amor. Sus manos temblaban mientras lo abría, una punzada de terror recorriéndole la espalda. No puedo seguir contigo. Olvídame. Las palabras eran frías, cortantes, como un cuchillo desgarrando su pecho. El aire le faltó de golpe. ¿Qué significaba eso? ¿Era una broma de mal gusto? Sintió un nudo en la garganta mientras le marcaba al celular, pero la llamada se fue directo al buzón. Volvió a intentarlo. Nada. Insistió una vez más, cada vez con más desesperación, hasta que el sonido monótono de la contestadora fue demasiado para ella. No, esto no puede estar pasando, murmuró con la voz entrecortada. Se mordió el labio con fuerza, tratando de contener las lágrimas. Con la respiración agitada, marcó a la oficina de Alejandro. Señorita, el licenciado no ha venido hoy. Su sangre se heló. Colgó sin despedirse y llamó a su suegra. Se fue, Valeria. Ya no insistas, fue la respuesta seca y sin emoción. El teléfono se le resbaló de las manos, golpeando el suelo con un sonido hueco. Todo su mundo se desmoronaba en cuestión de segundos. Corrió al vestidor, esperando encontrar sus trajes colgados, sus zapatos en el suelo, su loción impregnando el aire, pero estaba vacío. Cada estante, cada cajón, cada rincón, despojado de su presencia. Alejandro se había ido. Y lo peor era que lo había hecho sin mirar atrás. Sintió un mareo y tuvo que apoyarse en la pared para no desplomarse. Todo había sido una mentira. El llanto llegó sin pedir permiso, sacudiéndola con una violencia que nunca había sentido. Se abrazó a sí misma, tratando de contener el temblor de su cuerpo. Recordó cada promesa, cada susurro de amor, cada momento en el que pensó que él sería su compañero para siempre. Y ahora la dejaba con una miseria que no solo era emocional, sino real. Y entonces, cuando el dolor ya parecía insoportable, un pensamiento se abrió paso entre la confusión. Corrió hacia la laptop, sus manos volaban sobre el teclado mientras ingresaba a su cuenta bancaria. Lo que vio hizo que el aire se le quedara atorado en la garganta. 0 pesos. Alejandro no solo la había abandonado, sino que también le había robado todo su dinero. Valeria se quedó mirando la pantalla como si la cifra pudiera cambiar por arte de magia. 0. Ni un solo peso en su cuenta. Sintió un nudo en el estómago, una mezcla de incredulidad y rabia. Alejandro no solo la había dejado, sino que la había despojado de todo. Se llevó las manos al rostro, tratando de contener el llanto, pero era imposible. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo había confiado tanto en un hombre que, al final, resultó ser un completo desconocido? El sonido del timbre la sacó de su trance. Se limpió las lágrimas apresuradamente y abrió la puerta. Era el casero. Señora Valeria, necesito hablar con usted. Su tono serio hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Alejandro no solo había vaciado su cuenta, sino que también había dejado de pagar la renta hacía meses. Y ahora, tenía 2 días para desalojar el departamento. Pero, yo no tenía idea, balbuceó, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Pero las súplicas fueron inútiles. No había dinero, no había opciones. Desesperada, tomó su teléfono y empezó a llamar a todos sus conocidos. Una amiga le prometió ayudarla, pero al final, se retractó. Es que, la situación está difícil, Valeria, lo siento. Otra ni siquiera le contestó. Se mordió el labio, tratando de no romperse. Solo le quedaba una opción, la familia de Alejandro. Quizá ellos podían darle alguna respuesta, una explicación que le hiciera entender por qué su esposo la había dejado en la nada.
Cuando llegó a la enorme casa de los padres de Alejandro, sintió una punzada de vergüenza. Pero más grande que eso era su necesidad de ayuda. Tocó la puerta con fuerza. La madre de Alejandro la recibió con una mirada helada. ¿Qué haces aquí?, preguntó con desdén. Necesito saber dónde está Alejandro. Y, necesito ayuda, confesó Valeria con la voz quebrada. Pero la mujer soltó una risa amarga. Si él se fue, tuvo sus razones. Y en cuanto a la ayuda, no cuentes con nosotros. Y sin más, le cerró la puerta en la cara. El golpe fue más duro de lo que esperaba. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, sintiendo que todo se derrumbaba a su alrededor. De un día para otro, había pasado de tener una vida acomodada a estar completamente sola y sin un techo seguro. Se detuvo en una banca del parque, abrazándose a sí misma. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Y entonces, sintió algo extraño en su vientre. Una pequeña punzada, un movimiento sutil. Santiago. Su bebé estaba ahí, dentro de ella, recordándole que no podía rendirse. Inspiró hondo y tomó su celular una vez más. Esta vez, llamó a una persona en la que sí confiaba, Mariana, su mejor amiga. Ven a mi casa, dijo ella sin dudarlo. Y por primera vez en horas, Valeria sintió un pequeño alivio. Llegó al pequeño departamento de Mariana con los ojos hinchados de tanto llorar. No sé qué hacer, admitió entre sollozos. Ese infeliz no solo me dejó, me robó todo, su familia me dio la espalda, y ahora, no tengo nada. Mariana la abrazó con fuerza. Tienes algo, Valeria. Tienes a tu hijo. Y te tienes a ti misma. Esas palabras le calaron hondo. Pero, ¿cómo podía salir adelante cuando lo había perdido todo? Se quedó mirando la ventana, perdida en sus pensamientos. El dolor era insoportable, la traición de Alejandro la había dejado destrozada, pero en lo más profundo de su corazón, algo comenzaba a nacer, una rabia silenciosa, una necesidad de demostrarle al mundo, y a él, que ella no se quedaría en el suelo. El despertador sonó a las 5 de la mañana, pero Valeria ya estaba despierta. Llevaba horas mirando el techo, con la mente llena de pensamientos que le pesaban más que el cansancio. No podía permitirse el lujo de quedarse en la cama. No con un bebé en camino y sin un solo peso en el bolsillo. Se levantó con esfuerzo, sintiendo cómo la realidad volvía a caer sobre ella como un golpe seco. Mariana dormía en el pequeño sofá, con un gesto de preocupación dibujado en el rostro incluso en sueños. No era justo depender de ella. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para salir adelante. Bajó a la cocina y se quedó viendo la alacena casi vacía. ¿Cómo había pasado de tener una vida estable a esto? Abrió la nevera y vio un par de huevos, un poco de leche y harina. Y entonces, una idea se encendió en su mente. Cuando era niña, su abuela le enseñó a hacer panqués caseros. La gente siempre necesita un poco de dulzura en la vida, Valeria, le decía con una sonrisa. Quizá esa era la respuesta. Con las pocas monedas que le quedaban, compró más ingredientes en la tienda de la esquina y pasó toda la mañana horneando. Cuando tuvo una bandeja llena de panqués perfectamente dorados, los miró con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Ahora venía la parte difícil, venderlos. Mariana le prestó una canasta, y con el corazón latiéndole de miedo, Valeria salió a la calle. Caminó hasta una zona concurrida y se armó de valor. Panqués caseros, recién hechos y deliciosos, gritó con una sonrisa forzada. Al principio, la gente pasaba de largo, sin siquiera mirarla. La vergüenza le quemaba la cara. Pero no tenía opción. Insistió. Después de una hora de rechazos, una mujer mayor se detuvo y le compró 2 panqués. Te ves desesperada, niña, comentó con una sonrisa amable. Valeria asintió con los ojos vidriosos. Es que lo estoy. Para su sorpresa, la mujer le dejó un billete más grande de lo que costaban los panqués. Sigue adelante. La vida da muchas vueltas. Valeria la vio alejarse, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Ojalá fuera cierto. Esa noche, al contar las monedas que había ganado, Valeria sintió un pequeño rayo de esperanza. No era mucho, pero era algo. Y más importante aún, había encontrado una forma de empezar. Mariana la abrazó emocionada.
Lo lograste, Valí, vendiste todo. Valeria sonrió, pero su mirada estaba fija en la ventana. No, no lo había logrado todavía. Apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo. Se despertaba antes del amanecer, horneaba hasta que la cocina se llenaba de olor a vainilla y luego pasaba horas en la calle vendiendo. Aprendió a ignorar las miradas de lástima y las sonrisas burlonas. A veces le dolían los pies de tanto caminar, otras veces volvía con la canasta medio llena y el corazón apretado. Pero nunca, jamás, se rindió. Porque cada moneda que ganaba era un paso más lejos de la ruina en la que Alejandro la dejó. Pero no todo era esfuerzo. Había momentos en los que la realidad la golpeaba con fuerza. Como cuando vio a una pareja salir de una cafetería riendo, tomados de la mano, la misma cafetería donde Alejandro solía llevarla. Se le revolvió el estómago. No podía evitar preguntarse dónde estaría él, qué estaría haciendo. ¿Se habría arrepentido? ¿O seguiría con la mujer por la que la abandonó? Apretó los puños. No podía pensar en eso. No valía la pena. Valeria no podía creer lo que acababa de escuchar. Miró a la mujer elegante frente a ella, tratando de asegurarse de que no se lo había imaginado. Trabajar en su pastelería, repitió con incredulidad. La señora sintió con una sonrisa. Tienes mano para la repostería, se nota en el sabor y en la textura de tus panqués. Gente como tú necesita una oportunidad. Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. No había esperado que vender en la calle la llevara a algo más grande. Al día siguiente, llegó a la pastelería con el alma llena de nervios. La dueña, la señora Eugenia, la recibió con un delantal y una sonrisa. No será fácil, pero si tienes talento y disciplina, puedes llegar lejos. Desde el primer momento, Valeria se sumergió en el mundo de la repostería con una dedicación feroz. Aprendió a hacer masas perfectas, a medir los ingredientes con precisión, a manejar hornos industriales. Trabajaba de sol a sol, hasta que el dolor en los pies era insoportable. Pero no se quejaba. El trabajo en la pastelería le permitió juntar algo de dinero. Por primera vez en meses, pudo comprar algo más que lo básico para sobrevivir. Una tarde, llegó a casa con una pequeña bolsa en la mano y se la entregó a Mariana. Es para ti, dijo con una sonrisa tímida. Dentro había una bufanda de lana. No es mucho, pero quiero agradecerte por todo lo que hiciste por mí. Mariana la abrazó con lágrimas en los ojos. No tenías que hacerlo, tonta. Pero me encanta. A medida que pasaban las semanas, Valeria comenzó a destacar en la pastelería. Sus postres tenían un toque especial, algo que los clientes notaban de inmediato. Tu repostería no solo sabe bien, tiene alma, le dijo una clienta un día. Esas palabras se le quedaron grabadas. Tal vez era cierto. Tal vez todo el dolor y la traición que había vivido se reflejaban en su cocina, convirtiendo cada creación en algo único. Sin embargo, no todo era tan fácil. Algunas empleadas la miraban con recelo. ¿De dónde salió esta?, susurraban cuando creían que no las escuchaba. Una de ellas, en particular, parecía disfrutar haciéndole la vida imposible. Se llamaba Laura y se encargaba de darle los trabajos más pesados, como limpiar los hornos o amasar grandes cantidades de masa. Pero Valeria no se quejaba. Se mordía la lengua y trabajaba el doble. Una noche, cuando Valeria ya se iba, la señora Eugenia la detuvo. Ven, quiero mostrarte algo. La llevó a una de las vitrinas y señaló un pastel decorado con flores de azúcar. Este lo hiciste tú, ¿verdad? Valeria asintió. Pues hoy, una clienta preguntó quién lo había hecho. Quería felicitar al pastelero. Valeria sintió que el pecho se le llenaba de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, alguien reconocía su esfuerzo. Cuando llegó a casa esa noche, Mariana la estaba esperando con la cena servida. ¿Cómo te fue hoy? Valeria se dejó caer en la silla con una sonrisa cansada pero satisfecha. Creo que estoy empezando a encontrar mi camino. Mariana le guiñó un ojo. Te lo dije, amiga. Tú naciste para brillar. Pero en el fondo, Valeria sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer. El dolor fue como un latigazo ardiente que le recorrió todo el cuerpo. Valeria se incorporó en la cama, con la respiración entrecortada y una sensación de opresión en el vientre. Algo no estaba bien. Mariana. Su grito rasgó la tranquilidad de la noche. En cuestión de segundos, su amiga apareció en la puerta, con el rostro desencajado por la preocupación.
¿Qué pasa? Valeria se sujetó el abdomen, sintiendo el sudor frío recorrerle la espalda. Creo que es el bebé. No es normal. Mariana no perdió un segundo. La ayudó a vestirse como pudo y, en cuanto la vio tambalearse por el dolor, la tomó del brazo y la sacó casi a rastras del departamento. Conseguir un taxi a esa hora no fue fácil, pero al fin uno se detuvo. Al hospital, rápido, exigió Mariana con voz temblorosa. Valeria apenas podía hablar. El dolor era insoportable, como si su cuerpo se estuviera partiendo en dos. Su respiración se volvió errática, y por un momento, el miedo la paralizó. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si su bebé? No podía pensar en eso. Al llegar al hospital, las enfermeras la llevaron de inmediato a una sala de parto. Todo era un torbellino de voces, luces blancas y un frío que le calaba los huesos. Tranquila, señora, respire profundo, le decía una doctora, pero Valeria apenas podía concentrarse. Solo podía pensar en que estaba sola. Alejandro debería estar allí, sujetando su mano, dándole fuerzas. Pero no, él había decidido desaparecer. La traición seguía doliéndole en el alma, pero ahora había algo más grande que su tristeza, el miedo de que algo le pasara a su hijo. El parto fue largo, agotador. Valeria gritó hasta quedarse sin voz, hasta que su cuerpo ya no pudo más. Y entonces, un llanto rompió el aire. Un llanto fuerte, decidido, lleno de vida. Santiago había llegado al mundo. Valeria sintió las lágrimas rodar por sus mejillas cuando la enfermera le puso al bebé en los brazos. Era tan pequeño, tan frágil, pero, al mismo tiempo, tan suyo. «Hola, mi amor», susurró con la voz quebrada. Sus dedos acariciaron la diminuta mano del bebé, que se aferró a ella con una fuerza sorprendente. Los días siguientes en el hospital fueron una mezcla de emociones. Valeria se sentía agotada, pero al mismo tiempo, una nueva energía la invadía cada vez que miraba a su hijo. Mariana estuvo a su lado en todo momento, ayudándola con lo que necesitara. «Es hermoso», comentó mientras miraba a Santiago dormir en la cuna del hospital. Valeria sonrió con ternura. «Sí, y es lo mejor que me ha pasado en la vida». Pero la realidad no tardó en golpearla. No tenía dinero para pagar una habitación por más tiempo. Aunque el hospital público cubría la mayor parte, aún había gastos que debía cubrir. Mariana hizo lo que pudo, pero Valeria sabía que no podían seguir dependiendo de la bondad de los demás. «En cuanto me den el alta, volveré a trabajar», dijo con determinación. Mariana la miró con incredulidad. «Pero si acabas de dar a luz». Valeria suspiró. «No tengo opción. Santiago depende de mí. Y no pienso fallarle». Esa noche, mientras sostenía a su bebé en brazos, Valeria tomó una decisión. Alejandro ya no existía para ella. No iba a gastar ni un solo pensamiento más en él. Ahora su única misión era ser una mujer fuerte, una mujer capaz de darle a su hijo la vida que se merecía. Y lo haría sin necesitar a nadie. Valeria sostuvo la carta entre sus dedos, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. La letra de Alejandro era inconfundible, cada trazo le recordaba las notas de amor que solía dejarle antes de desaparecer. Pero esta vez, el mensaje no podía ser dulce. Su corazón latía con furia mientras abría el sobre con manos temblorosas. Un solo párrafo. Frío. Seco. No me busques. Esto es lo mejor para los dos. Eso era todo. Ni una explicación, ni un intento de disculpa, ni una sola palabra sobre el hijo que había nacido sin él. Valeria sintió que el pecho se le oprimía, pero no lloró. No. Ese hombre ya no merecía ni una sola de sus lágrimas. Esa misma tarde, con Santiago en brazos y la determinación encendida en la mirada, Valeria dejó el hospital y regresó a casa de Mariana. No podía permitirse un respiro. Con un bebé que alimentar y ningún ingreso estable, tenía que volver al trabajo lo antes posible. «No puedes hacer esto sola, Valeria», dijo Mariana con el ceño fruncido mientras le preparaba un té. «No voy a pedirle nada a Alejandro, si eso es lo que insinúas», respondió con dureza. «Voy a salir adelante. Cueste lo que cueste». A la mañana siguiente, Valeria dejó a Santiago con Mariana y volvió a la pastelería. «¿Ya estás aquí?», preguntó Eugenia con sorpresa. «Ni siquiera ha pasado una semana desde que diste a luz». Valeria asintió con firmeza. «Lo necesito. Y no solo por el dinero. Quiero aprender. Quiero crecer».
La dueña la miró en silencio por un momento y luego sonrió con aprobación. Eso es tener hambre de éxito. Bien, ponte el delantal. Tenemos mucho trabajo. Los días transcurrieron entre el dulce aroma del azúcar y el agotamiento de las noches sin dormir. Valeria pasaba las mañanas amasando, batiendo y decorando pasteles, y por las tardes corría a casa para cuidar de Santiago. Se sentía como si estuviera en una carrera contra el tiempo, siempre con el miedo de no estar haciendo lo suficiente. Pero cuando miraba a su bebé dormir plácidamente en su pecho, encontraba la fuerza para seguir adelante. Un día, una clienta importante llegó a la pastelería. Era una reconocida empresaria de la industria hotelera que buscaba un proveedor de postres exclusivos para sus restaurantes. Eugenia, con una sonrisa misteriosa, presentó a Valeria. Ella es la responsable de nuestras creaciones más innovadoras. La clienta probó una de sus tartas y sus ojos brillaron con asombro. Esto es excepcional. Me gustaría discutir un contrato. Valeria apenas podía creerlo. ¿Podría ser esta la oportunidad que cambiaría su destino? Sin embargo, no todo era triunfo. Laura, la empleada que siempre la había mirado con desprecio, parecía más molesta que nunca. No entiendo por qué le dan tantas oportunidades a una recién llegada, murmuró en la cocina. Valeria la ignoró. No tenía tiempo para envidias ni rivalidades. Estaba construyendo su futuro. Aquella noche, mientras balanceaba a Santiago en sus brazos, Valeria se permitió sonreír por primera vez en mucho tiempo. Tal vez su vida no era fácil, pero al menos estaba avanzando. Y lo mejor de todo, lo estaba logrando sola. Valeria sintió cómo su cuerpo se tensaba ante la pregunta del periodista. ¿Qué le diría a Alejandro si lo tuviera enfrente? Durante un segundo, su mente se llenó de recuerdos, su risa, sus promesas vacías, el dolor de su traición. Pero no podía permitir que su historia girara en torno a él. Así que sonrió con serenidad y respondió con firmeza, nada. Porque él ya no existe en mi vida. El periodista levantó una ceja, impresionado por su respuesta. Eso es lo que llamo una verdadera mujer superadora. Valeria asintió. Sí, eso era. Una mujer que se levantó de las cenizas. La entrevista se publicó en un blog de emprendimiento y, para su sorpresa, comenzó a viralizarse. Personas de todo el país comentaban su historia, admirando su fortaleza. Algunos la llamaban ejemplo de superación, otros se conmovían con su lucha como madre soltera. En cuestión de días, la pastelería recibió una avalancha de clientes que querían probar los famosos postres de Valeria. Eugenia estaba eufórica. Nunca había visto algo así. Vamos a necesitar más manos en la cocina. Valeria no podía creerlo. Su trabajo estaba siendo reconocido. Pero el éxito traía consigo nuevos desafíos. Trabajaba jornadas agotadoras, tratando de equilibrar su crecimiento profesional con el cuidado de Santiago. Había noches en las que apenas dormía 2 horas antes de volver a la pastelería. Su cuerpo le pedía descanso, pero su corazón le exigía seguir adelante. No podía desaprovechar esta oportunidad. Sabía que Alejandro no pensó ni por un segundo en cómo ella sobreviviría sin él. Pues ahora, no solo estaba sobreviviendo, estaba brillando. Una tarde, mientras acomodaba pasteles en el escaparate, Mariana entró corriendo con el teléfono en la mano y el rostro pálido. Valeria, alguien te vio. Valeria frunció el ceño. ¿Quién? Mariana tragó saliva antes de soltar la bomba. Alejandro. Por un momento, todo en su interior se congeló. La noticia la golpeó con una intensidad inesperada. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, sintiendo que el aire le faltaba. Un conocido de mi trabajo lo vio. Dice que ha vuelto a la ciudad. El corazón de Valeria latía desbocado, pero no por nostalgia ni amor. Era furia. Era dolor. Era una herida que creía cerrada y que ahora amenazaba con abrirse de nuevo. Alejandro estaba de vuelta. ¿Significaba eso que quería buscarla? ¿Querría conocer a Santiago? No, no podía permitirse pensar en eso. No podía permitir que su regreso la desestabilizara. Decidida a no perder el enfoque, Valeria se sumergió en el trabajo más que nunca. Pero en lo más profundo de su mente, la idea la carcomía. ¿Por qué había vuelto Alejandro después de tantos años? ¿Acaso su vida perfecta con aquella mujer no había resultado como esperaba? El mundo pareció detenerse en el instante en que sus miradas se cruzaron. Alejandro estaba ahí, de pie frente a ella, con el rostro marcado por el tiempo y los errores.
No era el mismo hombre que la había abandonado con una frialdad que aún le helaba la sangre. Sus ojos, que antes irradiaban seguridad y arrogancia, ahora estaban llenos de algo que Valeria no lograba definir. Arrepentimiento. Vergüenza. No le importaba. Todo lo que sentía en ese momento era una furia contenida que amenazaba con estallar. Alejandro. Su nombre escapó de sus labios como una daga afilada. Él abrió la boca para hablar, pero nada salió. Solo la miró, con la mandíbula apretada, como si su sola presencia lo hiriera. Valeria cruzó los brazos y lo estudió de arriba abajo. Se veía desgastado, con la ropa ajada y las manos temblorosas. ¿Dónde estaba el hombre exitoso que la había dejado sin siquiera mirar atrás? No pudo evitar sentir una punzada de satisfacción al verlo tan diferente. Él dio un paso hacia ella, pero Valeria levantó una mano, deteniéndolo en seco. Si piensas que te voy a dar la bienvenida con los brazos abiertos, te equivocaste. Su voz era fría, controlada, pero su pecho ardía de indignación. Alejandro desvió la mirada, avergonzado. Valeria, tragó saliva antes de continuar. Necesito hablar contigo. Ella soltó una risa amarga. Hablar, después de años de silencio, después de dejarme con una carta patética y robarme hasta el último peso. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si esas palabras le dolieran, pero Valeria no sentía ninguna piedad. Te juro que no quería que fuera así, murmuró, bajando la mirada. ¿Y cómo querías que fuera? Valeria chasqueó la lengua, cruzando los brazos. Querías que te aplaudiera por desaparecer, por dejarme en la ruina, por no preocuparte nunca por saber si se detuvo de golpe. No quería darle el placer de verla perder el control. Respiró hondo y se recompuso. No quiero escucharte. No me interesa lo que tengas que decir. Alejandro dio otro paso, esta vez con más firmeza. Pero tienes que hacerlo. Su voz tenía un matiz desesperado. Por favor, Valeria. Algo en su tono la hizo estremecerse, pero no iba a ceder. La única razón por la que te escucharía sería por Santiago. Pero él no te conoce. No tiene idea de que su padre es un cobarde que abandonó a su madre. Alejandro parpadeó con fuerza, como si aquellas palabras le hubieran dado una bofetada. Santiago, repitió en un susurro. Sí. Valeria sostuvo su mirada sin pestañear. Nuestro hijo. Alejandro se quedó inmóvil, como si su mente no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Su rostro se contrajo en una expresión de incredulidad y dolor. Nuestro hijo, repitió en un susurro, como si la idea fuera imposible. Valeria lo observó con el desprecio que había guardado durante años. Sí, Alejandro. El hijo al que abandonaste cuando decidiste desaparecer sin una sola explicación. Su tono era duro, cada palabra un golpe certero. Pero él no podía quejarse. Se merecía cada una de ellas. Alejandro pasó una mano por su rostro, como si intentara despertarse de una pesadilla. Yo no tenía idea. Su voz era apenas un murmullo, pero Valeria soltó una risa amarga. Claro que no. Porque jamás te preocupaste por mirar atrás. Porque nunca preguntaste qué fue de mí. Porque fuiste tan egoísta que ni siquiera consideraste la posibilidad de que me habías dejado con algo más que tu maldito recuerdo. Alejandro bajó la mirada, avergonzado. Nunca la había visto así. Tan fuerte. Tan impenetrable. Por un momento, Valeria se preguntó qué pasaba por su cabeza. ¿Se estaba arrepintiendo? ¿O solo estaba sorprendido porque la vida no resultó como esperaba? No quería saberlo. No le importaba. Porque, aunque él pareciera un hombre derrotado, eso no cambiaba los años de dolor y lucha que ella había vivido sola. No sé qué esperas de mí, dijo con frialdad. Si piensas que puedes regresar y hacer como si nada hubiera pasado, estás muy equivocado. Alejandro levantó la mirada, con los ojos brillantes de emoción contenida. No quiero hacer como si nada hubiera pasado. Quiero saber de él. Su voz tembló al pronunciar esas palabras. Quiero conocerlo. Pero Valeria negó con la cabeza de inmediato. No tienes derecho. Su respuesta fue tajante. Santiago no necesita un padre que solo aparece cuando le conviene. Ha crecido sin ti y seguirá creciendo sin ti. Alejandro tragó saliva, su mandíbula apretándose con frustración. Sé que no merezco nada. Sé que te fallé. Pero, por favor, Valeria, es mi hijo también.
Valeria sintió un escalofrío de ira recorrerle el cuerpo. No, Alejandro. Era tu hijo cuando todavía estabas aquí. Ahora es solo mío. Él apretó los puños, respirando con dificultad. Déjame explicarte por qué me fui. Pero Valeria levantó una mano, deteniéndolo en seco. No quiero saberlo. No me interesa tu versión de la historia. Lo que hiciste no tiene justificación. Alejandro se frotó la cara con desesperación. Pero la hay. Si me escucharas, Valeria negó de nuevo. No me importa. Y con esas palabras, dio media vuelta y se alejó, dejando a Alejandro paralizado en medio de la calle, con la sombra de la culpa pesando sobre él. El día había transcurrido con normalidad en la pastelería. Valeria había intentado enfocarse en el trabajo, ignorando la tormenta interna que la había sacudido la noche anterior. Pero en el fondo sabía que Alejandro no desaparecería tan fácil. Y tenía razón. Cuando salió a la calle al final del turno, lo vio ahí, de pie junto a la puerta, con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en ella. Otra vez tú, exhaló con fastidio. Alejandro dio un paso al frente. Por favor, solo escúchame. Su voz sonaba áspera, como si le costara decir aquellas palabras. Valeria cruzó los brazos, cansada. No tengo nada que escuchar. Pero yo sí tengo cosas que decir. Su tono fue más firme esta vez. Valeria apretó la mandíbula, sintiendo como la rabia volvía a subirle por la garganta. Pero en el fondo, algo le decía que necesitaba saber la verdad, aunque solo fuera para cerrarle la puerta definitivamente. Caminó hasta una banca cercana y se sentó. 5 minutos, sentenció. Alejandro asintió y tomó aire antes de hablar. Me fui porque pensé que era lo correcto. Valeria arqueó una ceja, incrédula. Abandonarme era lo correcto. Alejandro apretó los labios. En ese momento, sí. Hizo una pausa, como si las palabras le pesaran. Yo, estaba confundido. Creí que mi felicidad estaba en otro lugar. Valeria soltó una risa amarga. Ah, claro. La típica historia del hombre que deja a su esposa porque encuentra un amor verdadero, punto. Alejandro bajó la mirada, avergonzado. Pensé que Camila era lo que siempre había querido. Valeria sintió un nudo en el estómago al escuchar aquel nombre. Camila. Sabía que había otra mujer, pero nunca había querido ponerle rostro ni nombre. Y resultó que estabas equivocado. Su tono era seco, sin emoción. Alejandro pasó una mano por su cabello, frustrado. Sí. Me equivoqué en todo. Sus ojos la buscaron con desesperación. Me di cuenta demasiado tarde. Pero Valeria no sintió ninguna compasión. ¿Y por qué no volviste? ¿Por qué no intentaste arreglarlo antes? Alejandro tragó saliva. Porque me dio miedo. Porque sabía que te había hecho demasiado daño. Valeria lo miró fijamente, estudiándolo. Lo veía quebrado, pero no sabía si eso era suficiente para darle el derecho de hablar de arrepentimiento. No cuando ella había tenido que reconstruirse sola. Bueno, pues tu miedo ya no importa, Alejandro. Se puso de pie, dándole por terminada la conversación. Llegaste demasiado tarde. Valeria se quedó congelada. Esas palabras retumbaron en su cabeza. ¿No sabes toda la verdad? ¿Qué demonios quería decir con eso? Giró lentamente, con los ojos entrecerrados. Ah, no. Ilumíname, Alejandro, ¿qué verdad tan importante justifica que me hayas dejado en la miseria sin una sola explicación? Alejandro se pasó las manos por el rostro, como si no supiera por dónde empezar. No es tan simple. Valeria soltó una carcajada sin humor. Siempre lo mismo. La historia de los hombres cobardes, no es tan simple, no quería hacerte daño, lo hice por nuestro bien, punto. Sus palabras destilaban veneno. Alejandro la miró con frustración. No entiendes, Valeria. ¿Por qué no dices nada?, espetó ella, harta. Si tienes algo que decir, dilo de una maldita vez. Alejandro respiró hondo y, finalmente, soltó la bomba. Mi familia me amenazó. Valeria frunció el ceño. ¿Qué? Mi madre. Mi padre. No querían que estuviera contigo. Sus manos temblaban mientras hablaba. Me dijeron que si no te dejaba, destruirían mi futuro. Que me quitarían todo. Por un momento, Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sí, sus suegros jamás la habían aceptado del todo.
La miraban por encima del hombro, como si fuera menos que ellos. Pero... ¿Y qué hiciste?, preguntó en voz baja. Alejandro bajó la cabeza. Me fui. Cedí a la presión. Y luego, tragó saliva. Creí que Camila era mi salvación. Valeria sintió que la sangre le hervía. Así que preferiste una vida cómoda en vez de luchar por mí, por nosotros. Alejandro cerró los ojos con dolor. Sí. Y me equivoqué. Pero Valeria no podía sentir lástima por él. ¿Y qué pasó después? Tu gran amor resultó ser un fraude. Alejandro apretó la mandíbula. Camila me dejó por un hombre mayor, con más dinero. Valeria rió sarcástica. Karma en su máxima expresión. Alejandro la miró con una mezcla de vergüenza y tristeza. Lo sé. Lo perdí todo. Y cuando quise regresar, cuando intenté buscarte, ya era demasiado tarde. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero lo disfrazó con indiferencia. Sí, Alejandro. Demasiado tarde. Las palabras de Alejandro seguían resonando en la mente de Valeria. Mi familia me amenazó. Camila me dejó por alguien más. Parte de ella quería ignorarlo, seguir adelante como si nada de esto hubiera pasado. Pero otra parte, esa que odiaba los cabos sueltos, no podía evitar preguntarse, ¿qué tan cierto era todo, hasta dónde llegaban las mentiras de Alejandro? Esa noche, Valeria no pudo dormir. Mientras Santiago respiraba tranquilo en su cuna, ella miraba el techo, atormentada por los recuerdos. Alejandro la había abandonado, sí, pero, ¿por qué lo mencionó hasta ahora? ¿Por qué nunca antes dijo que su familia lo había presionado? Porque es un cobarde, porque no luchó por ti, se repetía. Y aún así, la duda la carcomía. Al día siguiente, en la pastelería, no podía concentrarse. Las palabras de Alejandro se repetían en su cabeza como un eco interminable. Finalmente, en un arranque de impulso, tomó su teléfono y marcó el número de una persona que no esperaba volver a contactar. Mariana, necesito que me hagas un favor. Mariana, siempre leal, no dudó en preguntar, ¿qué necesitas? Valeria suspiró. Quiero saber quién es Camila. Mariana hizo algunas llamadas y, en cuestión de horas, tenía un nombre completo y un perfil en redes sociales. Valeria se quedó mirando la foto de aquella mujer. Hermosa. Perfecta. Refinada. Todo lo que los padres de Alejandro habrían querido para su hijo. Sintió un nudo en la garganta. Así que esta es la mujer por la que me dejó. Mariana, al verla tan tensa, le puso una mano en el hombro. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Valeria asintió. Necesito respuestas. Lo que descubrió después la dejó helada. Camila no solo había sido el amor de infancia de Alejandro. No. Ella había estado en su vida incluso antes de que él la conociera a ella. Sus familias eran cercanas. Sus padres, socios de negocios. Y lo más impactante de todo, hubo un tiempo en que Alejandro y Camila estuvieron comprometidos. Valeria sintió como su mundo se tambaleaba. Alejandro nunca le había contado nada de esto. Entonces, ¿qué fui yo? Un simple pasatiempo, un error en su camino. La traición le supo aún más amarga. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver la imagen. Camila, vestida de gala, con una sonrisa radiante, y a su lado, la madre de Alejandro, igual de impecable, como si nada en su mundo hubiera cambiado. Como si todo siguiera exactamente igual desde el día en que Alejandro la abandonó. Mariana la miró con cautela. Valeria, esto significa que, Valeria terminó la frase por ella, que su madre siempre estuvo de su lado. Que nunca lo rechazó. Que Camila sigue siendo bienvenida en su familia. Las palabras de Alejandro resonaron en su mente. Mi familia me obligó a dejarte. Mentiras. Todo había sido una maldita mentira. Alejandro no había sido presionado, ni amenazado. No lo habían obligado a elegir. Él quiso irse. Él quiso volver con su antigua prometida. Y lo peor de todo, cuando las cosas no le salieron bien, cuando Camila lo dejó por otro, intentó regresar con ella como si nada hubiera pasado. Valeria sintió como la rabia le subía por la garganta, ardiendo como fuego puro. Tomó su bolso y salió de la pastelería sin decir una palabra. Mariana corrió detrás de ella. Valeria, espera, ¿a dónde vas? Valeria ni siquiera volteó. Voy a encontrarlo. ¿Para qué? Mariana la miró preocupada.
¿Para escuchar más mentiras? Valeria negó con la cabeza. No. Para que él me escuche a mí. No le costó trabajo dar con Alejandro. Lo encontró en una cafetería modesta, con la cabeza baja y el rostro cansado, como si el peso de su propia miseria lo estuviera aplastando. Pero a Valeria ya no le importaban sus penas. Se acercó y, sin previo aviso, dejó caer la foto impresa sobre la mesa. Explícame esto. Su voz era fría, letal. Alejandro miró la imagen y su rostro se descompuso. Valeria, yo. No te atrevas a mentirme otra vez, su voz tembló de furia. Me dejaste porque tu familia te obligó, mentira. Tu familia nunca te rechazó, nunca te amenazó, me dejaste porque siempre quisiste a Camila, porque ella era tu plana y yo solo fui una distracción. Alejandro abrió la boca, pero no salieron palabras. Valeria soltó una risa amarga. Dime algo, Alejandro. Cuando Camila te dejó por ese hombre mayor, ¿me buscaste porque me extrañabas o porque ya no te quedaba nada? Alejandro cerró los ojos, derrotado. No necesitaba responder. Su silencio lo decía todo. Valeria lo miró fijamente, esperando, exigiendo una respuesta. Pero Alejandro solo bajó la cabeza, como un hombre que sabe que ha perdido la última batalla. Y, en cierto modo, así era. Porque, después de tantos años, después de tantas mentiras, Valeria por fin veía la verdad con claridad. Él nunca la había amado lo suficiente. Nunca había estado dispuesto a luchar por ella. Para Alejandro, ella siempre había sido la opción fácil, el plan de emergencia cuando su mundo perfecto se derrumbó. Eso pensé, murmuró Valeria con una frialdad que ni ella sabía que tenía. Alejandro alzó la vista, con los ojos rojos de frustración. No fue así, intentó alcanzarla, pero ella se apartó como si su tacto la quemara. No tienes derecho a tocarme, escupió con desprecio. No después de todo lo que hiciste. Alejandro pasó las manos por su cabello con desesperación. Valeria, por favor, déjame explicarlo bien. Me equivoqué, lo sé, pero nunca dejé de pensar en ti. Valeria soltó una carcajada seca. No. No pensaste en mí. Pensaste en lo que perdiste cuando te quedaste sin nada. Se hizo un silencio pesado entre ellos. Alejandro parecía un hombre al borde del colapso. Valeria, en cambio, se sintió más fuerte que nunca. Por primera vez, la balanza estaba de su lado. Ya no era la mujer abandonada. Ya no era la que sufría. Ella tenía el control. Alejandro la miró con una mezcla de miedo y súplica. Dime qué puedo hacer para arreglar esto. Pero Valeria negó lentamente. No hay nada que puedas hacer, Alejandro. Lo miró con una dureza implacable. Perdiste tu oportunidad. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar aquellas palabras. Todavía te amo. Pero lejos de provocarle emoción, solo le causaron asco. Era tarde. Muy tarde. Lo miró con incredulidad y dejó escapar una risa amarga. ¿Me amas? Después de años de abandono, de mentiras y traición, ¿vienes a decirme que me amas? Alejandro cerró los ojos un instante, como si esas palabras le dolieran. Es la verdad, Valeria. Ella negó con la cabeza, sintiendo una furia silenciosa recorrerle el cuerpo. No, Alejandro. No es amor. Es remordimiento. Es soledad. Es el resultado de tus malas decisiones. Sus palabras fueron frías, pero certeras. Alejandro apretó la mandíbula. Te juro que pensé en volver muchas veces. Valeria soltó un suspiro, agotada. Pero nunca lo hiciste. Y eso lo dice todo. Alejandro la miró con desesperación. No lo hice porque tenía miedo. Porque sabía que te había destrozado. Y cuando al fin tuve el valor, ya estabas en otro nivel. Eres exitosa. Eres fuerte. No necesitas a nadie. Valeria arqueó una ceja. ¿Y eso te sorprende? ¿Creíste que sin ti iba a quedarme en el suelo llorando toda la vida? Alejandro se pasó una mano por el rostro, derrotado. No, pero, me duele saber que ya no hay un lugar para mí en tu vida. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. No lo hay. Y nunca más lo habrá. El beso fue inesperado, pero duró apenas un segundo. En cuanto Valeria reaccionó, lo empujó con todas sus fuerzas, haciéndolo tambalearse hacia atrás. ¿Qué demonios te pasa? Su voz retumbó con furia en la calle. Alejandro la miró con desesperación, respirando agitado.
Valeria, yo, pero ella lo interrumpió con una mirada de puro veneno. No te atrevas a decir mi nombre después de lo que hiciste. Se limpió los labios con el dorso de la mano, como si su contacto la hubiera contaminado. ¿De verdad creíste que después de todo lo que me hiciste, un beso iba a arreglarlo todo, que podías aparecerte aquí, jugar a estar arrepentido y que yo te iba a recibir con los brazos abiertos? Alejandro agachó la cabeza, avergonzado, pero Valeria no había terminado. Eres patético. Su voz fue un susurro lleno de desprecio. No tienes dignidad, Alejandro, ¿o qué? Camila te dejó y ahora vienes arrastrándote de vuelta porque ya no tienes a nadie más. Alejandro negó con la cabeza, pero ella no le dio oportunidad de hablar. No quiero verte nunca más. No quiero que vuelvas a pronunciar mi nombre. Y sobre todo, no quiero que te acerques a mi hijo. Alejandro la miró con súplica en los ojos. Por favor, no me quites la oportunidad de conocerlo. Valeria sintió un escalofrío de rabia. La oportunidad la tuviste cuando supe que estaba embarazada. Pero tomaste tu decisión, y ahora yo tomo la mía. Las palabras de Alejandro quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una desesperación que ya no conmovía a Valeria. Perdón, repitió con una risa sarcástica. ¿De verdad crees que puedes hacer algo para que te perdone? Alejandro asintió, con la voz temblorosa. Haré lo que sea, Valeria. Pero ella negó con la cabeza lentamente. No entiendes. No hay nada que puedas hacer. No hay marcha atrás. Alejandro se aferró a la última carta que le quedaba. Déjame conocer a Santiago. Valeria sintió que la sangre se le helaba. No. Santiago era suyo, solo suyo. Alejandro no tenía ningún derecho a mencionarlo siquiera. No, su respuesta fue inmediata, cortante. Alejandro apretó los puños. Por favor, Valeria. No quiero quitarte nada. Solo quiero verlo. Saber cómo es. Ella lo miró fijamente, estudiándolo. Lo veía tan frágil, tan desesperado, pero eso no significaba que mereciera algo. Sin embargo, por más que lo odiara, no podía negar que Santiago tenía un padre. Y aunque Alejandro no lo mereciera, su hijo sí tenía derecho a decidir. No esperes que esto sea un reencuentro feliz, advirtió con frialdad. Si Santiago no quiere saber nada de ti, respetará su decisión. Alejandro asintió de inmediato. Solo quiero verlo. Valeria observó a Santiago mientras jugaba con sus bloques de colores en el suelo de la sala. Su hijo, su mayor tesoro, su razón para haber seguido adelante cuando todo parecía perdido. La idea de que Alejandro estuviera a punto de conocerlo le revolvía el estómago. No confiaba en él. No le creía. Pero, en el fondo, sabía que no podía ocultarle a Santiago la verdad para siempre. Cuando el timbre sonó, sintió un nudo en la garganta. Mariana, que estaba con ella, le apretó la mano en señal de apoyo. ¿Segura de esto? Valeria tragó saliva y asintió. Abrió la puerta y ahí estaba Alejandro, con las manos sudorosas y los ojos ansiosos. Él no dijo nada, solo esperó. Valeria se apartó lentamente para dejarlo pasar. Santiago levantó la cabeza con curiosidad al ver al extraño en la sala. Mamá, ¿quién es?, preguntó con su vocecita dulce. Valeria respiró hondo. Es alguien que quiere conocerte. Alejandro se arrodilló frente a él, con la voz entrecortada. Hola, Santiago. El niño lo miró fijamente, con la inocencia de alguien que no conoce el peso de la traición. Pero la conexión que Alejandro esperaba no llegó. Santiago no corrió a abrazarlo, no lo reconoció como su padre. Solo lo observó con desconfianza. ¿Por qué quieres conocerme?, preguntó con franqueza. Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía. ¿Por qué? Porque soy tu papá. Santiago ladeó la cabeza, pensativo. Pero mi mamá dice que los papás siempre están con sus hijos. El golpe fue directo al corazón de Alejandro. Valeria se quedó en silencio, observando la escena con los brazos cruzados. Santiago tenía razón. Un padre no es solo quien da la vida, sino quien está ahí en cada paso. Alejandro intentó acercarse, pero el niño retrocedió ligeramente. No lo conocía. No había lazo entre ellos. Alejandro permaneció arrodillado, con la mirada fija en Santiago, esperando algún tipo de conexión, alguna señal de que aún podía recuperar algo. Pero su hijo lo miraba con la misma curiosidad con la que se observa a un desconocido en la calle. Para Santiago, él no era más que eso, un extraño. Y nada podía dolerle más.
Valeria cruzó los brazos, observando la escena con una expresión impasible. No sentía placer en ver a Alejandro destrozado, pero tampoco sentía lástima. Había tomado sus decisiones y ahora enfrentaba las consecuencias. Creo que ya es suficiente, dijo con frialdad. No hay nada más que decir aquí. Alejandro levantó la vista, desesperado. Por favor, dame una oportunidad. Quiero estar en su vida. Valeria negó lentamente. Ahora sí, después de años de ausencia. No, Alejandro. No puedes aparecer cuando te conviene y esperar que todo sea como tú quieres. Su voz no tembló ni un segundo. Alejandro pasó una mano por su rostro, completamente derrotado. Haré lo que sea, dime qué tengo que hacer. Ella lo miró fijamente. Desaparecer. La palabra cayó como una sentencia. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. No puedes pedirme eso, murmuró con la voz rota. Valeria se acercó y, con la mirada más fría que él había visto jamás, le susurró, sí puedo. Y lo haré. Alejandro se quedó en silencio, con la mirada clavada en el suelo, como si el peso de su propio fracaso lo aplastara. Valeria lo observó por última vez, asegurándose de que sus palabras habían sido entendidas. No había lugar para él en su vida ni en la de Santiago. No más explicaciones. No más oportunidades. Sin decir nada más, Alejandro asintió lentamente, como un hombre que acepta su destino. Luego, sin mirar atrás, salió por la puerta y desapareció en la noche. Valeria se quedó unos segundos en la sala, sintiendo una extraña ligereza en el pecho. Se había pasado años cargando con el dolor, con la traición, con la injusticia de haber sido abandonada. Pero ahora, al ver a Alejandro irse sin posibilidad de retorno, se dio cuenta de que era libre. Finalmente, libre. Esa noche, mientras acostaba a Santiago, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Su hijo era feliz. Crecía rodeado de amor, sin la sombra de un hombre que solo le había causado daño. Mami, susurró Santiago con los ojos entrecerrados. Ese señor, ya no va a venir. Valeria acarició su cabello con ternura. No, mi amor. No va a volver. Santiago asintió, satisfecho, y cerró los ojos, durmiéndose en segundos. Los días pasaron y la vida siguió su curso. La pastelería de Valeria se convirtió en un éxito rotundo, y su historia de superación inspiró a muchas mujeres. Aprendió a disfrutar de sus logros sin mirar al pasado, sin dejar que las heridas antiguas definieran su futuro. Descubrió que no necesitaba venganza ni castigo para Alejandro. Su mayor victoria fue haber salido adelante sin él. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, lo vio a lo lejos. Alejandro, con la ropa desgastada y los hombros hundidos, sin rumbo ni propósito. Sus miradas se cruzaron por un instante, pero Valeria no se detuvo. Solo sonrió con tranquilidad y siguió su camino. Alejandro, en cambio, se quedó ahí, viendo cómo ella se alejaba, sabiendo que la había perdido para siempre. A veces, la vida nos pone cara a cara con la persona que nos traicionó, y el destino se encarga de arreglarlo todo. Pero, ¿te imaginas aparecer sin avisar en el bar donde tu marido y su amante estaban brindando? ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué pasaría? Si quieres descubrir una historia llena de tensión, giros y un desenlace inesperado, te dejo un video en la última pantalla que no te puedes perder. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.